Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que muchos de ustedes han estado esperando. Hoy vamos a hablar de algo que enciende la chispa, algo que nos hace suspirar y sentir mariposas en el estómago, el romance. Y no cualquier romance, sino uno que ha cautivado a miles de corazones alrededor del mundo. Prepárense porque el título de hoy es Engin y Tuba, el romance revive. Imágenes que te dejarán sin aliento. Si han oído bien, vamos a desgranar la magia, la conexión y esos momentos inolvidables de Engin y Tuba que nos han hecho creer en el amor de cuento de hadas. Si aman las historias apasionadas, las miradas que lo dicen todo y las escenas que te erizan la piel, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta montaña rusa de emociones, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos y únanse a nuestra comunidad de amantes del buen cine y las grandes historias. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que resuenan con elegancia, talento y sobre todo, una química que trasciende la pantalla. Han protagonizado juntos historias que se han convertido en fenómenos, y cada vez que sus nombres se unen en un proyecto, la expectativa es palpable. Hoy no solo vamos a recordar sus colaboraciones, sino que vamos a enfocarnos en la forma en que su romance en pantalla ha logrado revivir, e incluso superar, las expectativas. Hablaremos de esas miradas cargadas de significado, de esos gestos sutiles pero poderosos, y de cómo logran transmitir una conexión tan profunda que parece real, ¿verdad? A menudo cuando dos actores tienen una química tan explosiva, nos preguntamos si esa conexión se limita al set de filmación, o si hay algo más detrás. Y aunque respetamos la privacidad de los artistas, es innegable que su trabajo conjunto nos ha regalado momentos de pura magia romántica. ¿Recuerdan Kara para Aşk? Esa serie que nos atrapó desde el primer capítulo. La historia de Ömer y Elif fue un torbellino de pasión, misterio y un amor que nació entre el peligro y la desconfianza. Engin como el honesto y decidido policía Ömer Demir, y Tuba como la elegante y enigmática diseñadora Elif Denayse. La forma en que sus personajes se encontraban, chocaban y finalmente se enamoraban fue magistral. Esos primeros encuentros llenos de tensión, las conversaciones a medianoche, las miradas de anhelo y la forma en que se protegían mutuamente, incluso cuando no podían confiar plenamente el uno en el otro. Engin con esa intensidad en su mirada, capaz de transmitir un océano de emociones con un simple gesto. Y Tuba con su serenidad y elegancia, pero también con una fuerza interior que se revelaba en cada escena. La evolución de su relación desde la cautela hasta la entrega total, fue algo que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y luego llegó Sefirin Kazeta. Aquí la dinámica era diferente, pero la chispa seguía ahí. Engin como Sankar, un hombre profundamente arraigado a sus tradiciones y a su tierra, y Tuba como Nare, una mujer libre y resiliente, marcada por un pasado complejo. La crudeza de sus emociones, la lucha entre el deber y el amor, y la conexión que a pesar de todo persistía entre ellos. Si bien la trama tuvo sus giros y vueltas, los momentos entre Sankar y Nare eran pura poesía visual. La forma en que Sankar la miraba, con esa mezcla de adoración y dolor, y cómo Nare respondía con esa fuerza silenciosa que la caracterizaba. Esas escenas bajo la lluvia, las conversaciones en la intimidad, los momentos en que el mundo exterior desaparecía y solo existían ellos dos. Tuba, como siempre aportando esa profundidad y esa gracia a su personaje. Y Engin, demostrando una vez más su habilidad para encarnar personajes complejos y apasionados. Lo fascinante de Engin y Tuba es cómo logran que sus personajes se sientan tan reales, tan palpables. No es solo actuación, es una conexión que se percibe. Es la forma en que sus manos se buscan, en que sus miradas se cruzan y se sostienen, en que sus cuerpos se acercan instintivamente. Son esas pequeñas cosas, esos detalles que a menudo pasan desapercibidos para el espectador casual, pero que para quienes amamos el cine y las grandes historias, son la esencia de un romance convincente. En Kara para Aşk, vimos cómo la desconfianza se transformaba en una atracción innegable, cómo la vulnerabilidad se mostraba en cada encuentro. Las escenas de ellos solos, hablando de sus miedos, de sus esperanzas, eran devastadoras y hermosas al mismo tiempo. Y cuando se trataba de las escenas de amor, la intensidad era electrizante. No eran escenas gratuitas, sino que nacían de la profunda conexión emocional que habían construido.
En Sefirin KZ, aunque la historia era más dramática y a menudo dolorosa, los momentos románticos entre ellos eran aún más preciosos. Eran destellos de luz en medio de la oscuridad. La forma en que Shankar, a pesar de sus errores y sus luchas, siempre encontraba el camino de regreso a Nare. Y como Nare, a pesar de todo lo que había sufrido, no podía evitar seguir sintiendo algo por él. Esas reconciliaciones, esos momentos de perdón y entendimiento, eran increíblemente conmovedores. Tuba, con esa mirada que puede ser a la vez melancólica y desafiante, transmitía perfectamente la complejidad de Nare. Y Engin, con esa intensidad que lo caracteriza, lograba que Shankar fuera un personaje con el que podía sentir empatía, incluso en sus peores momentos. Piensen en esas escenas icónicas. La escena del abrazo de Omer y Elif en Cara para Ask, cuando finalmente se permiten sentir su amor sin reservas. O la escena en Sefirin KZ, donde Shankar le dice a Nare cuánto la ama, con esa voz cargada de emoción. Son imágenes que se quedan grabadas en nuestra memoria, que vuelven una y otra vez cuando pensamos en el romance en la televisión turca. Y no es solo el guión, no es solo la dirección. Es la magia que estos dos actores crean juntos. Es su capacidad para improvisar, para reaccionar el uno al otro de una manera que parece completamente natural y espontánea. Pero, ¿qué es lo que hace que su romance reviva? Creo que es esa autenticidad. No se trata de clichés baratos o de situaciones forzadas. Se trata de personajes que se enfrentan a la vida, con sus defectos y sus virtudes, y que encuentran en el otro un refugio, una pasión, un amor verdadero. Engin y Tuba tienen esa habilidad de hacer que sus personajes se enamoren de una manera que nos hace creer en la posibilidad de un amor así en nuestras propias vidas. Nos inspiran, nos conmueven y nos dejan sin aliento con cada mirada, con cada palabra, con cada gesto. Además, su evolución como actores también contribuye a este renacimiento romántico. Con cada proyecto se vuelven más seguros, más experimentados. Y eso se nota en la pantalla. Su interpretación es más matizada, más profunda. Logran transmitir una gama de emociones mucho más amplia, lo que hace que sus romances sean aún más creíbles y apasionados. Vemos cómo sus personajes se desarrollan, cómo crecen juntos, y eso es algo que nos engancha. Es como si estuviéramos presenciando una historia de amor real, con todos sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza. Y no olvidemos la cinematografía, la música, el ambiente que se crea alrededor de sus escenas. Todo contribuye a que estos momentos románticos sean tan impactantes. Es un trabajo de equipo, pero sin la química y el talento de Engin y Tuba, muchas de esas escenas no tendrían el mismo efecto. Ellos son el corazón de estas historias, la fuerza motriz de la pasión que sentimos al verlos. En resumen, hemos revisitado esos momentos icónicos de Engin y Tuba que nos han hecho suspirar, que nos han hecho creer en el amor y que han logrado que el romance reviva en la pantalla. Desde la intensidad apasionada de Cara para Ask hasta la complejidad emotiva de Sefirin KZ, su química es innegable y su talento es excepcional. Hemos hablado de las miradas que lo dicen todo, de los gestos que transmiten un mundo de emociones y de cómo logran que sus personajes se sientan tan reales. Así que, queridos amantes del cine y de las grandes historias de amor, espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los romances de Engin y Tuba tanto como yo. Ha sido un placer compartir estos recuerdos y reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su escena romántica favorita de Engin y Tuba? ¿Qué otras parejas creen que tienen una química similar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado y les ha hecho revivir esos sentimientos, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.